¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Espero que todo bien desde donde nos estén viendo. Y bueno, ya regresamos con un episodio más del protocolo de Money on Chain. Esta es la cuarta sesión que tenemos, entonces si esa es la primera vez, es el primer episodio que ven, regresense a ver los tres episodios anteriores que tenemos, que es una mirada de forma general a Money on Chain como protocolo. Después vimos a Bipro, que es el Bitcoin con esteroides. Luego vimos a MOC, el token de gobernanza y de staking y de algunas otras cosas más que pueden descubrir en el episodio 3, que fue el anterior. Y bueno, ahora como una introducción me parece que es la estrella de Money on Chain, que es DOC, que es el Dollar on Chain. Pero antes de hablar de Dollar on Chain, queremos platicar un poco y de forma general y darle un vistazo, como lo están viendo abajo, a las stablecoins. Y bueno, como cada episodio de Money on Chain, estoy aquí junto a Esteban. Y bueno, bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás desde aquel lejano lugar del mundo donde te encuentras? O yo ¿Cómo soy el andás, que está Milton? lejos, ¿no? Sí, estamos, bueno, acá son las 8 de la tarde ya, estoy en Valencia, y bueno, una vez más acá a la par creando contenido para Money on Chain, enseñándole a las personas que existen alternativas viables y buenas. Como parte de, tal vez no lo hemos mencionado, pero al final de cuentas es como si fuera parte de un programa de educación financiera desde Money on Chain. Money on Chain está construido sobre Rootstock, que es parte también de lo que pueden conocer en esta serie de videos que hemos hecho, y que todo esto te da una visión más amplia de cómo puedes tener esa educación financiera a través de todo el ecosistema de Rootstock y por supuesto Money on Chain como una parte central. Exacto, exacto. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que son las stablecoins, ¿no? Esta alternativa, ¿no?, al mundo tradicional, a las finanzas tradicionales, a la matrix en la que la gente y la sociedad está, podríamos decir, metida, ¿no? Sabemos que los bancos son, al fin y al cabo, un obstáculo a la hora de transferir valor de par a par, así que, bueno, entendemos que las stablecoins representan una alternativa real y representan un valor agregado a lo que ya estaba construido, perdón. Eh, y bueno, vamos a repasar un poco, ¿no?, de qué es un stablecoin, por qué se diferencia un stablecoin de una criptomoneda normal, algunos casos de uso que pueden tener las stablecoins y bueno, sobre todo la importancia que representan estos tokens para la sociedad, ¿no? Es correcto. Y antes de continuar, Lego, hacer un pequeño disclaimer de todo este contenido que estamos generando, tanto los episodios anteriores como este, no son recomendaciones de inversión, solamente estamos haciendo el esfuerzo de crear un contenido educativo e informativo y que al final de cuentas a través de esto te sirva y tú puedas tomar una decisión de inversión. Nosotros aquí no te vamos a decir que inviertas, te vamos a dar las bases para que tú tomes una decisión. Eso sí puedes contar con eso. Exacto, exacto. Y bueno, como para comenzar, podemos diferenciar, ¿no?, lo que es un stablecoin de lo que es una criptomoneda normal, ¿no? Conocemos que las criptomonedas hay muchas, cada cual con una funcionalidad diferente. Por ejemplo, como hablamos en el episodio anterior, el token MOC es un utility token, es un token que sirve para la gobernanza y el cual se beneficia de que el protocolo tenga más utilidad que el token, tiene más valor. Lo que diferencia a un stablecoin de una criptomoneda normal es la falta de volatilidad, ¿no? Un stablecoin es estable, como su nombre lo indica, y es porque un ecosistema, una economía, necesita una unidad de cuenta. Una unidad de cuenta implica un número que no es variable, un número con el que se pueda transar y servicios, en el cual no fluctúe su valor nominal. Entonces, el hecho de que exista un stablecoin
permite a la sociedad y permite a la misma economía poder intercambiar estos bienes y servicios, poder utilizarla como una forma de pago, poder utilizarla de muchas maneras, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia, ¿no? Es que las stablecoins son monedas estables, son monedas que no tienen una volatilidad como en el caso de Bitcoin o de Ethereum. Entonces, eso les permite tener mayor adopción, les permite tener un caudal y un volumen de transacciones mucho mayor a lo que tendría una moneda con volatilidad. Exactamente, y bueno, me parece que esta es la principal característica, el que no haya volatilidad, esa volatilidad tan temida por la gente que apenas está entrando, que no conoce de fondo cómo funciona el mercado cripto, pero tampoco le sobra razón, ¿eh? La volatilidad es bestial en el mercado cripto, a diferencia de las stablecoins, ¿no? Que las stablecoins, como ya lo mencionó Lego, pues son monedas que están, y aquí viene otra característica, son monedas que están asociadas a una unidad de cuenta o a una moneda fiat. Puede ser que o mayormente dentro de cripto, la que mayormente se usa es un stablecoin o una moneda estable con su par al dólar americano. Sin embargo, una moneda estable no es limitativa en el sentido que solamente sea el dólar americano. También puede ser el peso mexicano, puede ser el peso argentino, puede ser el euro, puede ser el dólar canadiense, puede ser el dólar australiano. Y todas las monedas fiat que existan pueden ser parte de un stablecoin que tenga una paridad 1 a 1 con esa moneda, con esa moneda fiat. Entonces, esta es otra característica que tienen las stablecoins. Sin embargo, dentro del mercado cripto, la que mayormente se usa, porque así lo dicta la economía fuera de cripto, en la economía tradicional, o ahí alrededor de todo el mundo, pues es el dólar americano, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor va a venir el BRICS y a lo mejor va a haber un stablecoins asociada con el BRICS, ¿no? Que bueno, es como un ejemplo adicional. No estamos diciendo que verdaderamente el BRICS vaya a funcionar, vaya a existir en el corto plazo, ¿no? Es un ejemplo adicional de cómo se pueden asociar estas monedas estables a una moneda fiat. Exactamente, lo que mencionás es lo que se llama el respaldo de una moneda, ¿no? Cosa que, como bien conocemos, el dólar americano lo dejó de tener en la del 70, cuando Nixon anuncia que el patrón oro se rompe. Entonces, desde ese momento el dólar americano deja de estar respaldado en un metal precioso que como era el oro, ¿no? Y esto, lo que mencionás, el respaldo, es una característica muy importante, ¿no? Porque ese subyacente, ese respaldo que tenga la stablecoin, va a marcar qué tan robusta o qué tan resistente a la censura sea, ¿no? Como bien dijiste, existen diferentes tipos de stablecoins. La más común es la que está atada al dólar americano, que muchas stablecoins, y de hecho las más populares dentro del ecosistema cripto, son las que tienen respaldo en dinero fiduciario o, por ejemplo, bonos del Tesoro americano, que como tal lo ata al Estado americano, ata a esa stablecoin, ata a esa unidad de cuenta y su subsistencia depende de esa entidad, porque si, por ejemplo, un banco en donde están depositados los bonos que esta empresa tiene para emitir su propia stablecoin, básicamente, si quiebra ese banco, deja de tener el respaldo que tenía y puede sufrir un DP o puede sufrir una disparidad y perder ese 1 a 1, lo que puede terminar en un riesgo sistémico, ¿no? Muy parecido a lo que pasó con Silicon Valley Bank, en el caso de USDC. USDC tenía alrededor del 13%, me parece, no recuerdo bien el número, no quisiera Sí, es dar una mala correcto. información. Bien, tenía un porcentaje de su respaldo en ese banco. Lo que ocurrió fue cuando ese banco quiebra, perdió su respaldo y USS tuvo un DP. Bueno, estaría bueno que comentemos más o menos los tipos de stablecoin que hay.
Ese fue el primero, aquellas stablecoins que tienen un respaldo en dinero fiat. Pero existen otros dos tipos, o tres, vamos a decir dos tipos, de stablecoins. El segundo tipo de stablecoins son aquellas stablecoins que están respaldadas en cripto, como es el caso de DOC, que esto viene a ser una introducción de este stablecoin. DOC, por ejemplo, tiene un respaldo en una criptomoneda que se llama Bitcoin, ni más ni menos. Así que conserva las cualidades, es resistente a la censura. Entonces, todas esas cualidades que tiene Bitcoin las transfiere a este stablecoin. Como tercer tipo de stablecoin existen aquellas que son algorítmicas, ¿no? Que tienen un algoritmo o tienen un protocolo que define su circulante a través de la oferta y la demanda o a través de ciertos parámetros técnicos establecidos por el protocolo, ¿no? Por el algoritmo. Así que bien, esta vendría a ser el tercer tipo de stablecoins. Y bueno, hay un subtipo dentro del primer tipo de stablecoins que se llaman stablecoins que están respaldadas por una cesta de activos. En una cesta de activos pueden entrar diferentes activos, ya sea bonos del Tesoro americano o mismo, por ejemplo, materias primas o metales preciosos. Entonces, de esa manera se busca diversificar el riesgo que tenga el respaldo de ese token, ¿no? De ese stablecoin. Sí, esto te habla de que también no es limitativa el respaldo, la creación de estas stablecoins y su respaldo. Comúnmente, ya lo hablamos, es el dólar americano y el dólar en dinero fiduciario que está mayormente en los bancos, ¿no? Ya sea sus reservas están completamente ahí o, como dices, invertidos en algunos instrumentos financieros del gobierno, como bonos del tesoro. Esto te habla de justamente esa variedad de stablecoins, donde obviamente cada una busca que mantener esa seguridad, no perder el PEG a través de todos estos mecanismos, ¿no? Yo particularmente no conocía estas últimas que decías que pues, su respaldo está dividido en ciertos instrumentos financieros, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un modelo adicional de las stablecoins. Sin embargo, lo más probado últimamente pues es Bitcoin, que es el caso de DOC, ¿no? Y aquí podemos hablar un poco de los riesgos que cada una de estas tiene, ¿no? Ya mencionaste el USDC con sus reservas en el banco. USDT es otra de las que tiene también mayormente sus reservas en los bancos. Entonces, bueno, sí es cierto que como moneda digital o como dólar digital, te viene a resolver y ayudar en muchísimos aspectos. Un caso de uso, ya podemos tal vez entrar al tema de los casos de uso, pues es las remesas, ¿no? O sea, tú puedes decidir enviar USDT para remesas en lugar de mandar dinero fiat con todas las complicaciones que esto existe. Mandar, por ejemplo, yo que estoy en México y que pues somos un país que recibe millones y millones de dólares en remesas, de hecho es una parte importante de la economía de México. O sea, imagínate que los que se van son los que de alguna forma o en mucho sostienen la economía en México, ¿no? Entonces, ingresan demasiados. ¿Por qué? Pues por finalmente tenemos una frontera con Estados Unidos, que es el país número uno del mundo económicamente hablando, ¿no? Y en muchos aspectos más. Pero sí viene a resolver y a optimizar mucho esa parte de, bueno, te voy a mandar USDTs, lo recibes en USDTs y después lo conviertes a dinero fiat. Ok, está bien, bajo ese caso de uso, bajo esa dinámica, bueno, me parece que pues, son buenas, ¿no? Si profundizas en el sentido de dónde están sus reservas, porque cada dólar, cada USDT debe de tener un dólar de respaldo en el banco, y si ese banco quiebra, pues evidentemente, si te llegaron 100 USDTs que representan en México cerca de 1,750 pesos, pues evidentemente al perder el PEC, si llega a suceder algo con el banco donde tiene un porcentaje de sus reservas, pues ahora tu dólar ya no vale $1, tu dólar debe valer
.95, .96, .97, y es ahí donde es a lo que nos referimos cuando decimos que pierde el PEC, pierde el valor 1 a 1, y empieza a perder centavos de dólar. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? De conservar en el tiempo. Si lo usas para operar donde rápidamente vayas a salir, bueno, pues me parece que es una buena opción, ¿no? Pero si lo vas a conservar en el tiempo, me parece que esta no es una de las mejores decisiones. Exactamente, exactamente. Le podríamos asignar como que, podríamos de que cada stablecoin sirve para diferentes cosas, no es lo mismo USDT que DOC. Quizás yo decida hacer una transferencia o una operación o transferir valor simplemente a una persona porque es una operación, ¿no? Pero no es lo mismo eso a que si yo decido ahorrar. Si yo decido ahorrar, necesito algo con más seguridad, algo con más respaldo, no que dependa de un banco en el que, bueno, pueda tener una quiebra, no ser rescatado y, bueno, perder ese respaldo que tenía. Al fin y al cabo, entendemos que estas empresas como lo son Tether Inc. o Circle o Gemini, son empresas que tienen en un banco esos depósitos o ese respaldo. Así que el hecho bueno, de decir, yo quiero ahorrar, no lo voy a hacer en lo mismo que es el sistema tradicional, porque ya conocemos los riesgos y porque tenemos antecedentes, ¿no? Que nos dicen qué pasa con eso. Entonces, bueno, yo tengo una stablecoin que está respaldada en Bitcoin, que no depende de un banco, que ya por su tecnología es incensurable, es inmutable, es trazable. Estas características te dan no confianza, sino que te dan certidumbre de qué está pasando a nivel código, a nivel, por así decirlo, tras bambalinas, ¿no? Sí, y viene aquí la importancia de la parte descentralizada, sin ahondar en lo que representa DOC, porque pues justamente por eso vamos a darle un espacio completo a DOC, pero el tema de la descentralización y la descentralización radica en que no haya 2, 3 personas en un organigrama, no haya un equipo de trabajo que decida es la decisión de pocos que afectan a muchos en el presente y en el futuro de la empresa. ¿Por qué? Pues finalmente es una empresa. Bitcoin no está catalogada como una empresa. Entonces, si ese respaldo te lo llevas a lo más descentralizado que existe monetariamente en el mundo, bueno, pues entonces eso debe de sumar confianza, debe de sumar certidumbre a lo que quieres hacer. Evidentemente, si son operaciones donde vas a estar moviendo el dinero de forma constante, bueno, pues sí, no es DOC la solución. Sí son las otras, porque además pues tienen más presencia, ¿no? Tienen más presencia dentro del ecosistema estas stablecoins que están respaldadas sobre el dinero fiat. Ya después vamos a Claro, ver cuáles son todas las cualidades que tiene DOC, y bueno, pues ya, justamente lo que mencionas en un principio, para que cada uno tome su decisión, dónde quiere llevar, si decidiste que sean dólares digitales, cuál va a ser tu alternativa. exacto. Y sí, también me gustaría remarcar un poco lo que mencionabas, ¿no? Acerca de ese camino hacia la descentralización que buscamos, ¿no? Eso es lo que diferencia al primer tipo de stablecoins con el segundo tipo de stablecoins. Es ese paso hacia la descentralización. Por ejemplo, existen otras stablecoins que son descentralizadas, como es en el caso de DAI, por ejemplo, que es emitida por el protocolo MakerDAO, en el caso de la red de Ethereum, pero también no es solo que sea descentralizado, o sea, que esté respaldado en una criptomoneda, sino que esa criptomoneda sea fuerte, que perdure en el tiempo, ¿no? Porque la diferencia no entre DAI y DOC. DAI usa de respaldo, es una criptomoneda. DAI es una criptomoneda de otra stablecoin, ¿no? DAI usa de respaldo USDC
y otros activos. Pero su respaldo, por más que sea una criptomoneda, o sea, USDC también está respaldada en fiat. Entonces, si bien su mecanismo es descentralizado, su respaldo no lo es completamente y en cierta forma también se ve perjudicado en el caso de que ocurra algún antecedente como en el caso de Silicon Valley Bank. No solo USDC se vio afectado, sino en el caso de DAI también tuvo un DPEG. ¿Por qué? Porque sus reservas estaban mayormente en la moneda USDC. Entonces, la diferencia entre DAI y DOC es que el respaldo de DOC es Bitcoin, completamente es Bitcoin, y no es, como en el caso de DAI, USDC o otras criptomonedas que quizás no tengan la reputación que tiene Bitcoin. Ya para hablar de un poquito sobre el tercer tipo de stablecoins, son las algorítmicas. El tercer tipo de stablecoin todavía si bien hay antecedentes eh, en el mundo cripto, ¿pueden representar una alternativa o no? Lo dejamos como una pregunta abierta porque todavía no hay un antecedente exitoso de este tipo de stablecoins, pero sí puede presentar una alternativa para el futuro. El hecho de que su mecanismo esté sustento en sí mismo, ¿no? Que esté sujeto a sí mismo. Sí, de estas stablecoins no voy a profundizar porque no las conozco muy a fondo, pero sí es otro tipo de stablecoins. Al final de cuentas me establecí, me enfoqué mucho en las primeras y las segundas, pero bueno, aquí Lego, si quieres profundizar un poco más en el mecanismo de estas stablecoins, pues adelante. Bien, sí, solo para mencionar, como bien dije, tienen un algoritmo que regula su circulante y su oferta monetaria. De esta manera, mientras más gente, o sea, mientras más demanda tenga, va a controlar su circulante o su oferta. De esta manera, logra mantener esa paridad. Un modelo muy conocido que todavía está vigente es el de Ampelford, ¿no? Ampelford tiene su propia moneda estable que es algorítmica. En el caso, por ejemplo, un modelo, para dar un ejemplo que no fue exitoso, fue el caso de UST. UST era la stablecoin claro, de Terra, del ecosistema Terra, que tenía una especie de señoraje, pero bueno, como bien sabemos, no tuvo éxito. Pero el modelo de Ampelford sí sigue vigente, es un stablecoin que sí sigue vigente y utiliza este tercer tipo de mecanismo que es el algorítmico. De hecho, a partir de lo de UST, empezaron a surgir bastantes stablecoins con este mecanismo algorítmico. Una de esas fue la stablecoin de Tron. Me parece que Curve también emitió una stablecoins basada en este tipo de mecanismo. El otro, ¿cuál fue el otro? Waves. Waves es otro proyecto que también me parece que emitió también una stablecoins de este tipo también algorítmico. Entonces, bueno, creo que son de las más sencillas de manejar un respaldo a través de ese algoritmo, pero bueno, como dije, no quiero profundizar mucho, no vaya a dar alguna información equivocada, pero la lógica me indica que al ser esto respaldado con el puro algoritmo, pues entonces es más fácil crear una stablecoin respaldada en ese algoritmo, ¿no? Claro, básicamente tienen diferentes algoritmos, no todos se tratan de lo mismo. Lo que tratan de hacer en cierta forma es un rebalanceo automático en función de la oferta y la demanda del token o del stablecoin, y de esta manera van ajustando su circulante en función de estas variables. Pero estaría bueno, por ejemplo, que me gustó lo que dijiste porque representa un número grande para lo que es la economía de México en el caso de los casos de uso, ¿no? Las remesas que mencionaste. Representa
un caso de uso y un número muy grande por lo que decís. Y me gustaría remarcar los casos de uso porque realmente son una alternativa a lo que es el mundo tradicional y de una manera sin intermediarios, o sea, sin intermediarios, no pasando por un banco, en la medida que uno decide transferirle valor a otra persona, simplemente lo decide, firma una transacción y lo hace. Así que esto, los casos de uso, me gustaría repasarlo un poco porque creo que es importante. Sí, en México, bueno, en México el hecho de que seamos un país que recibe muchas remesas, pues ya hay mecanismos donde pueden agilizar y pueden optimizar más estos envíos, pero seguramente hay miles de personas que transfieren no de Estados Unidos a México, sino de México a otros países del mundo o de otros países del mundo a México. Entonces ahí es donde ya los mecanismos no existen, pues, porque al final de cuentas es un negocio, ¿no? Entonces, estas stablecoins es el caso de uso del envío. Ya olvídate si son remesas o no son remesas, porque puedes pagar servicios, puedes pagar sueldos, que ya se da mucho, se pueden pagar nóminas completas a personas que viven en el extranjero. Una empresa está establecida dentro de un país y le puede pagar con dólares digitales a todos su plantilla de trabajadores donde estén. O sea, no necesariamente tienen que estar en un solo país que residan en el extranjero. Pueden ser muchísimos países alrededor del mundo. Y con esto se pueden hacer envíos de una forma muy sencilla. No tienes que entrar a toda esa burocracia, usar el sistema SWIFT obsoleto que tiene cientos de años. Ahora no sé si cientos de años, pero bueno, ahí un poco exagerado, pero bueno, ya es un sistema obsoleto donde además el envío es ni siquiera, creo que tienes que esperar mínimo 24 horas, las comisiones son bastante altas, de ahí si te vas a otro mecanismo como PayPal, pues las comisiones también son bestiales. Entonces, este tipo de formas que surgen a través de las criptomonedas y de una moneda estable, que es una criptomoneda o es un dólar digital, bueno, viene a facilitar muchísimo las cosas. Tenemos un caso de Australia a Argentina, ¿no? Lo conocemos muy de cerca. De Australia a Argentina o de Argentina a Australia se envía dinero y se acredita de forma rápida. Las comisiones no son nada, o sea, si por ahí te cobran $1, ya es una comisión alta. Entonces te imaginas lo que viene a resolver para estas personas. Y bueno, pues de ahí podemos llevarlo a formas de pago ya, no solamente de envío, de pago de servicios, sino ya de pago de productos, ¿no, Leo? Claro, sí, podemos incluso intercambiar bienes, o sea, comprar bienes y servicios con las stablecoins. Podemos utilizarlo como reserva de valor, incluso podemos ahorrar en un stablecoin. Mismo podemos utilizarlo en lo que es DeFi, finanzas descentralizadas. Podemos obtener rendimientos a través de las stablecoins o mismo podemos financiarnos a través de lo que son las stablecoins. El hecho de tomar un préstamo sin necesidad de pasar por un banco o una entidad calificadora, la verdad representa un beneficio y una ventaja frente a lo que es el mundo tradicional. Así que creo que es un caso de uso muy válido. Eh, Como eso, muchísimos más. Podemos diversificar un montón los casos de uso que tiene. Diría que los casos de uso que tienen los billetes, el cash, hoy por hoy, los mismos casos de uso pueden ser usados por las stablecoins, pueden ser las stablecoins en vez de un billete. Así que en ese sentido, toda nuestra economía podría tener stablecoins y de esa manera hacer mucho más eficiente todos los mecanismos. Ya no esperar a que el lunes abra el banco para poder ir y depositar, simplemente lo tenemos en nuestra billetera autocustodia y de esa manera poder intercambiar el valor. Sí, la operativa que haces con el dinero en efectivo, que operas por inercia, pues realmente no sabes cuáles son todas esas cualidades, porque yo he hecho el ejercicio de preguntarles a personas cercanas y cuáles son las cualidades que tienes de tener el dinero en efectivo y operar con este dinero en efectivo. ¿Cuál crees que sean las características? Bueno, no sabe, ¿no?
y tal vez hasta no haber yo entrado a Bitcoin y cripto, pues tampoco la sabía, tampoco me había detenido a pensar, pero justamente lo que dice es una parte de la privacidad. Cuando tú operas en efectivo, pues evidentemente solamente entre las dos personas, entre pares, saben qué fue lo que adquiriste. El vendedor y el comprador solamente saben, ellos únicamente saben qué fue lo que tú compraste. Entonces eso te lleva a una privacidad. Ahora el dinero guardado en el colchón, como no sé si en otros países se usa esta analogía o esta metáfora, vuelve a cobrar sentido, ¿no? Y obviamente, pues a partir de que estamos metidos en esto, le volvemos a encontrar sentido al tener el dinero guardado en el colchón, cuando toda la gente cree que eso ya no es seguro. Bueno, pues todavía, a lo mejor tal vez no es lo completamente más seguro, pero sí es más seguro que tener el dinero en el banco. Es casi un hecho, porque ese dinero lo estás tocando y ese dinero te representa privacidad. Ahora llévalo a dólares digitales, ahora llévalo a pesos digitales, llévalo al dinero que operas todos los días, pero llévalo a lo digital. Es exactamente esas mismas características, esas mismas cualidades que te está dando el que tú tengas el dinero en físico, el dinero en efectivo, que tú lo puedes tocar. De hecho, tu dinero es tu dinero hasta que tú lo tienes en las manos, mientras es dinero del banco, ¿eh? Entonces es bien importante mencionarlo porque la gente cree que el dinero en el banco es lo más seguro y no es cierto, no es lo más, no es lo más seguro. Entonces, de tal forma que vuelve a cobrar sentido esas frases tan antiguas que cuando crecimos empezamos a escuchar, pero bueno, lo digital nos ha rebasado y pensamos, porque no entendemos a profundidad cuáles son esos riesgos que tiene lo digital. Ahora, sí es cierto que esta parte es digital, pero hay una descentralización. Exacto, amigo, exacto. Y bueno, vamos en el próximo episodio, cuando ya estemos hablando un poquito más en profundidad sobre Doc, vamos a hablar sobre estos mecanismos de seguridad que tiene este stablecoin en particular y cómo se diferencia de las demás. En primera ya vimos cómo se diferencia del segundo tipo, pero vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre Doc y bueno, por qué es realmente una alternativa frente a otras, ¿no? Es correcto, así es. Ya Exacto. vimos que algunos tipos nos resuelven la mitad del problema, en el tiempo tal vez no sean eh, como forma de almacenar valor, de ahorrar, tal vez no sea lo mejor. Y bueno, como dice Lego, lo vamos a profundizar en el siguiente episodio hablando específicamente de DOC, el Dollar on Chain respaldado por su mecanismo en Bitcoin. Y bueno, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes. A Lego lo pueden seguir ahí en ex @legocybtc y a mí me pueden seguir en Milton Roth M. Y déjame ver si por aquí tengo las redes de Money on Chain. Me parece que no las tengo. No sé por qué no las tengo, pero en el siguiente episodio se las compartimos. Sigan a Money on Chain en X, antes Twitter también. Más Y que no si la no, tengo. también en su comunidad de Telegram, que vamos a estar ahí. Cualquier pregunta que tengan, seguramente vamos a estar respondiéndola con mucho gusto. De acuerdo. Pues Lego, otro episodio más. Se tornó interesante, sobre todo porque tocamos temas que ya son muy de la dinámica diaria de todas las personas que están en cripto, pero que también no están en cripto. Entonces esto puede resultar interesante para los no bitcoiners, para los no criptos. Pienso lo mismo. Al fin y al cabo, la adopción la hacemos todos los días, utilizando, enseñando y probando cosas nuevas, así que creo que esto fue un muy buen episodio, mucho valor, y bueno, vamos a seguir generando valor. Así es. Vamos por esas economías circulares que pueden crearse a partir de las stablecoins. Un saludo a todos. Con esto podemos cerrar. Un abrazo hasta Valencia, Lego. Y por acá andamos Adiós, Milton. y nos vemos en el siguiente episodio a todos los demás.